Buenas tardes, bienvenidos a mi vino de la tarde y algo de conversación. A ver si esta vez logramos conectarnos, porque es la tercera o la cuarta vez que empiezo el directo. Aquí tengo a Lucía. Perfecto. A ver. Aparece Cristina, que es con la que estamos teniendo también problemas para conectarnos. Vamos a ver. Lucía, ya te tengo por aquí. Muy bien. Esta vez nos ha ido a la primera, Lucía. Ya estoy. Muy bien. ¿Qué pasó, Cristina? Pues es que no lo sé, porque me envía fotos, entonces no sé dónde está conectada. Ya le he dicho que apriete como si mirase una historia y que la estamos esperando. Pero es que no la veo, no hay manera. A ver si lo logro, porque es que es un poco una locura. No entiendo qué es lo que pasa hoy. O no está ella donde debe. Es Cristina Gracia. Es que pongo invitarla y no me sale, entonces no sé qué es lo que está ocurriendo y no la veo y tampoco la veo. Entonces no sé yo, no sé, no entiendo lo que está pasando, pero bueno, mientras, es que no la veo, no la veo, no sé el por qué y no sé el por qué. A ver si ahora está aquí, perfecto. Ya estaba yo preocupada. A ver, y me pone que se ha unido. A ver. Lucía, ¿tú estás conmigo? Que no te veo. A ver, Lucía y Cristina. A ver, hola Ramiro de nuevo, Donellana, muy buenas tardes. A ver si se conectan las chicas, ahora que estamos aquí. A ver. Tengo a Lucía, Muy bien, Lucía, ¿me ves? ¿Me oyes, Lucía? Cristina, por fin. Hola, ¿qué tal? Por fin. Yo digo, no entiendo nada, pero bueno, no pasó nada, ya estamos aquí. Y ahora la Bueno, que parece que se nos ha quedado colgada es es Lucía. Lucía. Lucía, si me oyes, dale al aspa, salte y vuelves a entrar. Porque si no, no sé si me dejará invitarte. Yo lo intento de todas maneras y a ver si puedes. Bueno, Cristina, mientras se nos conecta Lucía, que la Muy pobre bien. lleva ya 3 conexiones también, bienvenida y bueno, ¿qué tal tu semana? Aquí tenemos a Lucía, perfecto. Ahora sí. Hola, Al final hola, ¿qué tal, Lucía? lo hemos logrado. Bueno, Bueno, ya estamos las tres. exacto, por fin. Pero Bueno, yo no la veo a Cristina. ¿no la No, ves? no me veis. Pues no nos vamos a salir con lo que nos ha costado. Bueno, no importa si no la veo. Pero a mí me ves. Sí, a ti te A veo mí bien. sí. Sí. No lo entiendo. De los que estáis conectados, se nos vea y se nos oye bien a las 3, por favor, nos decís cositas, porque si se nos ve bien a las 3 nos quedamos, porque yo me atrevo a salir, que ha sido un poco caótico. Oye, Cristina, mientras nos contestan, hola Gaby, ¿nos cuentas un poquito quién eres, qué es lo que haces? Vale, dice que sí, que se nos ve y todo. Vale, perfecto. Sí, bueno, pues a ver, nací en Barcelona, me dediqué durante 40 años a una profesión completamente diferente a la escritura. Y por un problema médico, hace 10 años, pues me dieron una incapacidad no deseada ni buscada, pero que aunque al principio me sentó pues muy mal y me lo tomé fatal, reconozco que ha sido lo mejor que me ha pasado, porque si no, no hubiera podido no hubiera empezado a escribir nunca. Para llenar horas, me dediqué a buscar actividades varias y entre ellas fue escritora creativa
Nunca había escrito, jamás, siempre había leído desde pequeña, pero nunca había escrito, pero ni un triste diario, o sea, no. La verdad es que el primer relato que hice, un poco más, la profesora se tira por la ventana porque además soy muy poco observadora y a pesar de que, no, de que leía mucho, no me había fijado ni en los guiones, ni en los puntos, ni nada por el estilo. Entonces hice un relato que era un batiburrillo de cosas y bueno, pero me enganché, pero sin el ánimo en absoluto de publicar nada, o sea, era ocupar horas, llegaba a casa, me motivaba y escribía y tal, pero bueno, y así pasaron, pues yo te estoy hablando del 2000 y 2015 y de hecho no publiqué hasta el 2019, que tras insistirme muchísimo, tanto mis amigos como una señora cubana que venía a casa a ayudarme y tal, y me decía, pues es que tienes que intentar publicar y tal, y yo me resistía, la verdad es que no, pensaba, me quieren demasiado, ¿no? Porque no lo veía. Al final ella me trajo una dirección editorial y por hacerla callar envié la primera novela y qué sorpresa tan grande fue cuando a los 3 meses me contestaron de que me publicaba. Y así empezó mi andadura. Y bueno, de ahí pues llevo ya cuatro novelas y un libro de relatos. ¿Qué te parece si muy brevemente nos las muestras, un poquito nos las explicas muy brevemente y luego ya vamos al ataque Lucía y yo? Vale, pues mira, a ver, esta, ¿la veis? Sí. ¿La veis bien? Bueno, bien no se ve porque se ve al revés, pero la vemos. A ver. Bueno, esta se llama Así lo vivía, si os lo cuento. Ah, vale, muy bien, la he visto muchas veces por ¿Vale? HTV. Es una novela cortita que de hecho partió de un ejercicio de clase que la profesora nos propuso, que era que un número determinado de personas a decidir por nosotros tenía que hablar de una misma situación, cómo la habían vivido cada uno de ellos. Yo me basé en dos hermanas que conozco del gimnasio, que se llevan poco tiempo y cuando siempre van juntas a otras partes y cuando hablan, parece que hayan estado una en Vietnam y la otra en, yo qué sé, aquí, por ejemplo, ¿no? Nunca se ponen de acuerdo. Pensé, ostras, es que en realidad tenemos diferentes visiones, ¿no? Entonces busqué a cuatro hermanas eh, que, que vivieron una situación bastante difícil por la enfermedad de su madre cuando eran jovencitas, aunque entre ellas se llevaban 5 años, desde la mayor a la pequeña, 5 años, no, 10 años creo que de edad, pero cada una lo vivió de una manera diferente. Cuando ya muere el padre, deciden encontrarse y hablar sobre aquellas vivencias. Y salen, bueno, secretos, rencores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como la vida La misma. siguiente, como la vida misma, exactamente. Entonces te planteas si en realidad es bueno, después de los años, decir lo que piensas, aunque sean tus hermanas o sean tus mejores amigos. Eso es una cosa que es muy personal, ¿no? Si decirla o no decirla, porque cuando acaban esos días de estar juntas no vuelve a ser nunca la misma relación que tenían las cuatro. Normal. ¿De acuerdo? Esta, ¿la ves? Una Sí, vieja esa la he visto muchas cámara. veces. Esa tengo una curiosidad terrible por leerla. Bueno, pues Pues una vieja cámara. esa es mi favorita. Esa es mi favorita. Ya lo sé, ya Lucía. Una vieja cámara la escribí muy rápido, pero os diré por qué. O sea, yo ese año, el año 2019, coincidiendo con la primera novela, a mí me detectan un cáncer y justo después cuando llega la pandemia, acabo de salir de todas las pruebas y pruebecitas y me mandan una carta del hospital conforme me prohíben totalmente salir de mi casa porque no tienen los últimos analíticas para saber si yo estaba bien de defensas. Entonces, claro, me pasé como 4 meses encerrada en casa sin salir a la calle y escribí la novela.
¿Qué me la inspiró? Me la inspiró un artículo que leí sobre el permiso marital, que yo lo desconocía completamente, que fue en el 1898 lo pusieron, o sea, salió esta ley y no desapareció hasta 1975. En este momento las mujeres no podían absolutamente hacer nada si no era con el permiso del marido, ni buscar trabajo, ni abrir una cuenta corriente, nada de nada. Y pensé, qué difícil sería para una mujer que se quisiera separar de su marido el poder encontrar trabajo. Entonces lo puse, situé a una mujer en un pueblecito de León y se separa del marido gracias a la hija pequeña, una hija con 12 años que se da cuenta de lo más desgraciada que es su madre, y se van a Barcelona y ahí empieza su periplo. Posteriormente la hija no se da cuenta de que sufre el mismo maltrato que su madre, porque no era físico en un principio. ¿De acuerdo? Esta novela, cuando tuve ocasión, antes de publicarla, tuve la ocasión de poder ir a un centro de mujeres maltratadas para ver si realmente había escrito cosas coherentes o no, porque todo fue muy rápido. Y tengo que deciros que tardé en publicarla porque me bloqueé totalmente. Resultó una experiencia muy, muy dolorosa. Pero bueno, sinceramente, también tengo que deciros que quizás es la que más éxito ha tenido hasta el momento. Bueno, las cosas a veces las haces pensando que las haces deprisa corriendo y luego mira. Ya luego en el año, esta fue en el primer año 19, la segunda en el 21 y en el 23, en 23 publico Nunca fue una pesadilla. Este es un thriller mafioso. Curiosamente, Así lo viví, así os lo cuento, no fue la primera novela que escribí, fue la primera que publiqué. La primera que escribí fue esta, Nunca fue una pesadilla, pero igual que la metí en el pendrive y ahí se quedó. Y me acuerdo que un día, porque escribía muchos relatos, un día en casa dije, ostras, tendría que intentar hacer una novela. Digo, pero no sé sobre qué escribir. Y mi hijo, el menor, que aún vivía en casa, me dice, pues escribe sobre la mafia. Digo, ¿sobre la mafia? Y yo, ¿qué voy a escribir sobre la mafia? Si no tengo ni idea. Pero me picó y escribí una novela sobre la mafia. Cuando decidí publicarla, me puse en contacto con un profesor de escritura vía online, porque todavía en Barcelona no se podían asistir a clases presenciales, y entonces la estuvimos enriqueciendo, porque evidentemente yo ya había cogido más tablas y esta era la primera que tenía, pero necesitaba más cosas. Me puse en contacto con él y bueno, dijéramos que me fue guiando hasta que salió el thriller este. Y al mismo tiempo, ese mismo día, presentamos esta que me parece que Lucía no la tiene. Esta es un compendio de relatos que se llama Cuatro almas en su universo y que la escribimos entre 4 autores. La escribimos entre 4 autores. Son relatos a 8 manos, dijéramos. Cada relato es de un autor. No, es diferente, exacto, es diferente de otros libros de relatos. Marcábamos una premisa y sobre esa premisa escribíamos 4 relatos, cada uno a su estilo. Y hay relatos también que son a 8 manos, o sea, lo iniciaba uno con una premisa, siempre poníamos la premisa. Iniciábamos el relato, el que quería, ¿no? Y lo seguía el otro, pero la idea que podía llevar el primero no tenía por qué ser como acabara el relato, no tenía nada que ver. Nos compinchamos tanto los 4 que te tengo que decir que a estas ya ha pasado tiempo. Cuando los reviso, los miro, y sobre todo los conjuntos, no sé qué parte he escrito yo. Si empecé
si esta era la de la segunda, la tercera o la cuarta. Bueno, Y bueno, lo que pasa es que tuvo muy buena acogida en las presentaciones, porque tanto presentamos aquí en Barcelona como en Fuengirola, pero yo siempre digo, y eso que me voy a arriesgar ahora a publicar un libro de relatos míos exclusivamente, pero no se vende bien los libros de relatos. La gente es no está público por. diferente. Ujú. Es un público completamente diferente. Pero bueno, ahí está, ¿de acuerdo? Y al año siguiente, o sea, en el 6 de abril de 2024, publiqué la última. Cumpliré con tus últimos deseos. Esta es una disparatada historia que pretendí escribir con la intención de que sacara sonrisas y alguna carcajada. Es muy difícil hacer reír, es muy fácil hacer llorar escribiendo, pero hacer reír o sonreír es complicado. Y bueno, me inventé a una becaria de narración que dijera todo lo que no puede decir una narradora, o sea, una narradora, a no ser que sea en primera persona, no puede dar su opinión. Si es en primera persona, evidentemente puede hablar de su vida, puede hablar de lo que quiera, pero si es en tercera persona, simplemente tiene que narrar la historia. Entonces, la becaria de narración esta es como un pepito grillo que va diciendo todo lo que la otra no puede decir. Y entonces, bueno, es un señor que se queda viudo y la mujer le dice que antes de morirse le dice que por favor, que en la mesilla de noche le deja una carta con todos los deseos que quiera que cumpla una vez que ella fallezca. Y que le pide que por favor que no la lea antes de que ella fallezca. Y claro, cuando se encuentra con lo que se encuentra, pues se organiza también un buen pitote. Y hasta aquí de momento. No, muy bien. Bueno, pues ahora ya sabemos un poquito quién eres, ya te has presentado y vamos a empezar con el tema de hoy, que vamos a hablar sobre la mujer en la literatura, ¿no? Los personajes femeninos como son hoy en día. Y yo siempre, antes de empezar, invito a los que nos están viendo que si quieren acompañarnos, pues aprieten la camarita y les damos paso, bien para hablar sobre el tema o bien para hacerte preguntas a ti. Y dicho esto, De acuerdo. estamos Lucía y yo directas, pero directas a acribillarte a preguntas. Así que, Lucía, Bueno, tú. bueno, Cristina, me vienen un montón de preguntas después de haberte escuchado lo que nos cuentas. Primero quiero comentar que Cumpliré los últimos deseos es la penúltima, porque Cristina, tú ya tienes otra novela completa que esperamos que Sí. pronto verá la luz. Bueno. Este tema mujeres en la literatura, yo me voy a referir primero los personajes, como personaje, la mujer en la literatura, porque tú no tienes digamos, una definición de los personajes iguales en todas tus novelas. Cada novela tiene diferentes personajes. Las cuatro hermanas, por ejemplo, son cada una en su estilo. Luego, pero siempre todas las novelas tienen una mujer valiente, una mujer decidida. Por eso la vieja cámara me encanta, porque es una mujer que se lanza un poco sin saber qué es lo que va a hacer ni a dónde va, solamente con su cámara. Entonces, inclusive la última, que aparentemente podría ser el personaje, un hombre, el esposo que cumple sus deseos, está atrás ella, ¿no? Está atrás ella, su relación con los hijos. Es decir, ¿cómo trabajas tú estos personajes que no siguen una línea, digamos, que cada personaje es distinto? Cuéntanos. No sé, o sea, no, de verdad es que no me lo he planteado nunca, porque no sigo un guión. Entonces, mujeres valientes. Bueno, quizás a lo mejor es que yo soy muy valiente, o he tenido que ser muy valiente por narices. Y evidentemente plantearme escribir sobre una mujer que no lo sea, igual no sabría.
porque siempre saldría el coraje de dentro de mí. Entonces, yo creo que son valientes por eso, porque yo soy valiente, porque he pasado por mucho desde chiquitina y se reflejan, se reflejan. De hecho, a ver, yo no he sido nunca una mujer maltratada, ni me pasa lo mismo que en la última novela, por ejemplo. Pero los amigos, los que me conocen, dicen que se me ve muy reflejada, porque dicen que escribo como hablo. O sea, incluso me han llegado a decir que es como si estuviéramos tomando un café y les estuviera explicando una historia. Por eso, yo no he pretendido nunca dibujar a una mujer valiente. Yo creo que sale lo que yo llevo dentro. Pero aunque no hayas querido hacerlo, lo cierto es que en la literatura de hoy en día las mujeres como personajes son como, no son ni la mitad de sumisas que eran No, en otra época. De hecho, claro. están reflejando una época donde la sumisión, bueno, es que no tenían más narices y No tenía más narices. y digamos que se profundiza más en el personaje femenino de lo que se ha profundizado siempre, que Sí. Antaño buscaban casarse con el hombre perfecto y con eso se quedaban y poco más. Y en tu caso, por lo que estáis comentando, vale que se refleje, pero al mismo tiempo metes una mujer que va en busca de su destino. Sí. O lo busca su destino, o lo quiere cambiar. Lo busca. No, quiere cambiarlo, pero de todas maneras también te tengo que decir que si se lanzas por la hija, ella hubiera continuado en el pueblecito de León maltratada por su marido si no llega a ser la hija. A ver, una vieja cámara es porque la hija tiene una afición tremenda por la fotografía y le regalan, después de mucho insistir, le regalan una cámara Polaroid, aquellas que salían las fotos directamente cuando echabas la de esto. Y a través de esas fotos se da cuenta de la mirada de su madre, de la tristeza de su madre. Y la compara con las madres de sus amigas. Entonces empieza a darse cuenta de lo que sucede en realidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que si no hubiera existido la figura de la hija, la que tira para adelante, la madre en aquella época se hubiera quedado siguiendo siendo maltratada. Lo curioso y lo triste es que pasado años después, y nos vamos ya, quizás, si no recuerdo mal, ya nos vamos a 1970 y algo, es que ella conoce a un maltratador y no se da cuenta. Ahí es lo triste. Eso es lo triste. Que a pesar de que todo el mundo se lo dice, que no es lo que tiene que ser, que el matrimonio no es lo que está viviendo ella, y ella dice a mí es que no me ha puesto la mano encima, en principio, ella no reconoce de que la tiene anulada totalmente. Eso es lo que más me dolió cuando estuve con las mujeres maltratadas, que las dos eran de estratos sociales completamente diferentes y las dos se achacaban ella mucha culpabilidad hoy en día. Os estoy hablando de hace 4 años. Se achacaban mucha culpa de lo que les había pasado a ellas mismas. Piensas, pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es así. ¿Vale? Lucía, venga. Bueno, No fue una pesadilla, se habla muchísimo del maltrato infantil. Entonces, este tema, como el de las mujeres maltratadas, estamos viendo de lo que nos cuentas, que hay mucha investigación tuya detrás. Sin embargo, en la novela se la lee muy, muy amablemente, porque como te han dicho tus amigos, es como que nos estarías contando algo. O sea, realmente es un placer leer las historias, pero detrás tiene que haber una investigación, porque lo que tú dices, el maltrato a mujeres, estuviste con unas mujeres, hablas del maltrato infantil, que también, que si hemos investigado algo, está muy bien documentado. ¿Cómo haces tú las investigaciones? ¿Investigas antes
en el proceso de escritura, ¿cómo vas introduciendo tú lo que vas conociendo de los temas, Cristina? Eh, Sobre, por ejemplo, lugares, costumbres, comidas y tal, lo voy haciendo sobre la marcha. No, Ya, no, ya te digo que no me hago guión. No soy de hacerme guión. En cuanto al maltrato infantil, tú te ujú, refieres a cuando a Claudia la separan de la familia y la llevan a estudiar al extranjero, ¿no? claro, y ¿Te cuando refieres a ella sabe que es esto? adoptada, ajá, Que ella no sabe que es adoptada. ujú, Bueno, a ver, yo eso quizás un poco también es un poco reflejo de lo que tuve que vivir yo cuando tenía entre un año, fue un año exclusivamente, que tuve que estar interna por culpa por situaciones familiares de traslado de mi padre de un sitio a otro y tal, y como yo empezaba entonces el bachillerato, no podía perder comba y entonces decidieron dejarme interna en el siguiente destino de mi padre. Entonces, yo ese año, al principio lo viví muy mal, porque yo tenía 10 años. Pero ujú, os tengo que decir que ahora tengo un recuerdo fabuloso. ¿Y por qué? Pues porque la gente que está acostumbrada a tenerse que desplazar a sitios donde hay un colegio, llegan a acostumbrarse a eso. Y por eso el novio de Claudia le dice que no entiende cómo ha podido sobrevivir todos esos años lejos de su familia. Y ella le contesta, pues porque todas mis compañeras estaban en la misma situación que yo. Por eso ella no lo vive como un maltrato, que en realidad lo es, porque la apartan con el conocimiento de que no quieren que viva ni sepa a lo que realmente se dedican sus padres, ¿no? ujú. Pero sí, es una niña que la apartan de su familia completamente. ¿Te referías a ese tipo de maltrato? Sí, 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 a lo que implica en las pesadillas de ella, que ella después descubre Claro, claro, que no claro. eran Las pesadillas, pesadillas, las esa pesadillas, las pesadillas son proyección. su proyección de lo que pasó cuando era muy pequeñita y que nadie le ha aclarado nunca. Entonces, cuando Exacto, sí, vuelve, no le ha aclarado nunca a nadie, y entonces cuando vuelve, cuando acaba la carrera en Boston y vuelve a Palermo, una de sus primeras intenciones, es descubrir el por qué ella tiene esas pesadillas. Pasa que luego, claro, se enreda todo de tal manera que cuando se lo descubre, pues claro, es desesperante. Una cosa, Cristina, a colación de lo que estáis diciendo. eh, Hoy en día, la sensibilidad que tiene la mujer, en lugar de utilizarla como un signo de flaqueza, se utiliza como una fortaleza de cara a la escritura para mostrar a dónde puede llegar, mostrar la valentía que tiene que tener para afrontar ciertas situaciones. ¿Tú cómo ves Claro. eso? Bueno, quizás yo creo que años atrás la mujer escribía, porque siempre ha habido mujeres escritoras, pero que por la época en la que vivían, pues reflejaban en sus escritos lo que sucedía en aquel momento. Hay ujú, mucha novela romántica de aquella época. eh, entonces, ahora la mujer es que estamos, o sea, es que podemos hablar de lo que nos dé la gana y podemos hacer lo que queramos. Por lo tanto, ¿por qué no expresarlo en la escritura? Mira, curiosamente, y sin ser escritura, este fin de semana que os dije que me iba de parranda con 3 amigas, estuvimos en, estuvimos en una zona de la provincia de Lérida, y estuvimos haciendo, nos hicieron unas visitas guiadas, que se llama Juego de Mujeres. Y esas visitas guiadas eran eh, para mostrarnos desde el siglo XI al siglo XV la cantidad de mujeres que existieron en la comarca, en aquella comarca, que ni siquiera fueron nombradas. Y eran las mujeres de los condes, de los baroneses, de los duques, que ellos cogían las armas y se iban a la guerra, dejándolas con todo el patrimonio que tenían y todas las tierras y todo, y tenían hasta instrucción militar. En cambio, no aparecen. Han tenido que hacer las personas que han hecho
este tipo de investigación han pasado años encontrando papeles perdidos y pudiéndoles juntar con quién estaban casados, porque no eran Constanza de no sé qué, no, eran la mujer de fulanito. Entonces, esas mujeres hicieron muchísimo, muchísimo, en cambio no se las conoce. Siempre hemos estado sometidas, sin estarlo porque siempre hemos tenido el rol de cuidar, el rol de llevar una casa, el rol de cuidar de los hijos, de los padres, de tal, y los hombres pues han vivido muy bien, es así. Es así. Lo que pasa es que lo que no me gusta, y eso también lo tengo que decir, es que ese empoderamiento que se ha creado últimamente, en el que en vez de mujeres feministas, claro, en vez de mujeres feministas nos parecemos que se han convertido en mujeres, en nazis totales, pues a mí particularmente no, para nada. Por eso quizás en una vieja cámara he querido mostrar el lado amable dentro de lo duro. Claro, dentro de lo duro que es un maltrato, de que igual que hay hombres malos, hay hombres muy buenos. Y que es maltratador el que maltrata y es asesino quien asesina. Pero no todos se les puede poner en el mismo lugar. Y que te digo una cosa, hay muchísimas mujeres muy machistas, pero muchísimas. Más que los hombres. Totalmente de acuerdo. Y ahora luego nos meteremos en cómo se presentan los personajes femeninos hoy en día en algunos aspectos y deliberaremos sobre eso. Pero Lucía te va a preguntar luego. Dime. A ver, según la historia de la literatura de mujer, se habla claramente de 3 estadios. Primero, la mujer que se escondía bajo un seudónimo de hombre, tenemos algunos ejemplos, ¿Sí? que no se les ocurría publicar con su propio nombre porque nadie lo hubiera hecho. Entonces está la mujer que escribe, como tú dices, siempre las mujeres hemos escrito, pero estaba detrás de un hombre. Luego viene una segunda etapa en donde la mujer se vuelca a la denuncia. Entonces eso son novelas como románticas, pero también como no exactamente de denuncias, sino más bien como un tipo de lloriqueo, ¿no? De por qué nos han tratado así, hay temas muy constantes de eso. Y luego viene lo que tú dices, ¿no? El empoderamiento en donde pueden las mujeres hablar de cualquier tema. Estoy completamente de acuerdo, Cristina, que muchas veces el feminismo se lo ha malinterpretado y se lo ha dado otra dirección, pero bueno, sería el tema de otra conversación. Pero ahora las mujeres pueden escribir de todo, entonces me parece muy interesante tu reflexión porque ahora estamos en esa etapa de la mujer que puede y que es muy valorada, porque antes, no sé si ustedes se acuerdan, se decía, literatura de mujer, para que lean las mujeres que quieren leer las novelitas románticas. Exacto. Entonces ahora se está dando muchísima importancia a las mujeres escritoras. Pues sí, y ya era hora. Bueno, si tú, por ejemplo, coges la lista de los premios Nobel, te darás a cuántas mujeres les han dado el premio de Nobel de literatura y será que no se lo merecían. Pero igual que por ejemplo, el de química o el de medicina, a Madame Curie los dos premios que tiene Nobel se lo dieron una vez que falleció su marido y estuvo en la sombra totalmente. Es que siempre ha sido igual. O sea, y ahora estamos en un momento importante para nosotras. Yo creo que lo es, pero creo que tenemos que huir totalmente de toda esa... Es que a mí me parece basura. No podemos ponernos a la misma altura de los que nos han tratado exactamente así, durante años así. No podemos hacerlo. Somos mejores, somos especiales. Por lo tanto, como somos mejores y somos especiales, tenemos que mostrarnos como somos, no utilizar la figura del hombre como lo peor del mundo. Pues no, hay de todo.
A ver, hoy, como hay de todo de nosotras. Cuidado, que nosotras también déjanos correr, correcto. también tenemos lo nuestro. Hoy en día en la literatura se presenta a mujeres como más activas e independientes. Y lo que he dicho antes, ya no existe esa damisela en apuros, es su propia heroína, es su propia historia y busca sus caminos y demás. Pero, y hablo en la literatura, ese empoderamiento del que tú has hablado, en muchas ocasiones, a nivel de personajes femeninos, yo veo muy bien que se rescaten personajes femeninos y masculinos olvidados por la historia. Siempre es interesante. O sea, hoy Claro. como estamos en el tema de las mujeres, pues bueno, vamos a hablar sobre las mujeres. Pero para mí lo interesante y lo bonito es que no nos saquen siempre, pues no sé, el Cid, el rey tal. Pues es muy interesante cuando te encuentras con un personaje que casi no se conoce de él y te lo saquen, ya sea femenino o masculino. Femenino o masculino, exacto. Pero lo que a mí me choca en muchas ocasiones es encontrarme mujeres, hablo en literatura, ¿vale? Personajes En literatura, femeninos, sí. en ciertas épocas como demasiado empoderadas. Hay veces que me pega una bofetada encontrarme una mujer del siglo XVI, XVII, que se planta delante de su padre y le dice, pues no, porque yo quiero, porque lo triste es lo que tú has dicho, estábamos totalmente sometidas. Y veo muy bien que una mujer pueda intentar salir, pero dentro de la lógica y dentro de la época. Ay, Cristina, que veo el redondelito, ¿se nos ha ido Cristina? Le está fallando la conexión, no sé si nos oirá. Ah, vale, te oigo. Ya. Te oigo. No sé si me has oído todo lo que te preguntaba o... ¿Cristina? Vale. ¿Me has... ¿Y me has llegado a oír lo que te decía? Ah, pues a mí me salía que te habías quedado tú. No, te decía que... Yo te decía que en muchas ocasiones pues veo muy bien que intentes sacar a una mujer con unas ideas claras o con un querer hacer, pero que hay veces que te ves personajes de siglos anteriores que a fin de cuentas estaban sometidos y que se expresen con esa alegría y con esas maneras, no sé, que me pega una bofetada en la cara ciertos personajes femeninos. Creo que ese empoderamiento lo estamos desvirtuando un poco a nivel literario. Ay, se ha vuelto a quedar congelada. ¿Tú me ves, Lucía? Yo sí, yo te veo y te escucho. Vale, ¿y tú estás, Cristina? La pregunta es, ¿cómo ves esos personajes femeninos de siglos anteriores empoderadas como hoy, de hacer lo que les place, plantarse delante de un padre y decirle, yo no me quiero casar con este porque es feo, por ejemplo? Cosas así que yo me pegan una bofetada, porque a veces ves en literatura personajes femeninos como demasiado empoderados, no sé, como que no me pegan en la época, como que se ha desvirtuado un poquito. Ay, Cristina no está, espera, se ve que le ha fallado la conexión. ¿Tú qué opinas de eso mientras invito a Cristina? A ver, yo pienso que lo que tú te refieres es a la verosimilitud en el relato y es importantísimo analizar esto en una novela, porque una mujer que tiene 15 años y que tiene que casarse con uno de 50 y que se le planta al marido, cojo tu mismo ejemplo, y está en el siglo XVI, digamos, no va con la verosimilitud del real, y eso es importantísimo tomar en cuenta en una novela, y si tú haces los análisis literarios, muchas de historias caen en lo que tú dices,
Nuria, que son errores, digamos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Y eso yo rescato mucho en las historias de Cristina, porque, por ejemplo, en las cuatro hermanas se reflejan inquietudes y se reflejan preguntas que se hacen ellas muy acuerdo con el espacio del relato, con el sitio y la época del relato. Eso en esa novela está muy bien trabajado. De Cristina, no sé si nos está escuchando. Estoy invitándola mientras tú hablas, porque se ve que ha tenido problemas y se ha salido, y la estoy invitando, a ver si hay manera, para que se vuelva a unir, porque se ve que ha tenido problemas con la conexión. A ver si lo logro y así que nos cuente. Porque, bueno, tú me comentaste que hacía muy bien los personajes y quiero saber un poco cómo ve eso, porque veo que en ocasiones los personajes femeninos están un poco eh, ese empoderamiento del que ella hablaba, que me ha dado gracia porque digo, me viene de narices para preguntarle sobre ello, porque en ocasiones veo pues eso, que nos estamos empoderando tanto que estamos perdiendo a veces un poquito el norte. Me dice que no puede unirse. A ver si lo logro. Y así que nos dé. La verdad es que estamos teniendo un directo de lo más accidentado, ¿eh? A ver si consigo que se una. Le acabo de enviar otra invitación. Porque es lo que te digo, en ocasiones veo cosas que a mí a ver, me molestan. Las Yo veo, también. las veo que digo, esto no me pega ni con cola. En primer lugar, porque en ciertas épocas no teníamos ni voz ni voto. Entonces, puedes poner una persona con ilusión, puedes poner una persona que intente buscar un destino, pero con coherencia, bajo mi punto de vista, con coherencia. Y quería que habláramos, pero no sé, esta mujer, la pobre debe de estar pasándolo fatal, porque no logro, la invito y no sé yo qué está pasando hoy. A ver si lo logramos, que lo lograremos, ¿eh? Más tarde o más temprano lo vamos a lograr. A ver si lo consigo, porque antes me ha salido que no podía unirse. No sé si decirte, Cristina, que salgas del directo y vuelvas a entrar, a ver si así hay manera de que te deje. Qué rabia, ¿eh? Mira que me molesta cuando estamos así en cosas interesantes que nos pase esto, ¿eh? De verdad que me molesta mucho. A ver si consigo que entre o ella consigue entrar. No entiendo yo. La verdad es que Instagram cada día va peor. La verdad es que cada día va peor. Al final me voy a tener que ir a cualquier otra plataforma a hacer los directos porque esto es una patata en ocasiones. Hay veces que va de lujo, no da problemas, pero Qué mal, hay qué pena. veces, claro, me da rabia porque aparte la hemos invitado para que ella nos dé estos puntos de vista y está siendo un poco caótico esto. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Y si das paso tú a preguntas mientras tanto, Es que me dice que no puede unirse. Sí, ahora vamos a... A ver, yo quería hablar de eso y sobre todo de también esos personajes así fuertes que en ocasiones con ese tema del empoderamiento, es que yo lo del empoderamiento mm, veo que se ha desvirtuado
desvirtuado un poquito y muchas veces nos ponen mujeres que pasan olímpicamente, que son cero femeninas, porque no sé el por qué, porque una cosa no tiene que ver con la otra, creo yo. Ay, a ver si lo logramos de una vez. A ver. Pero bueno, yo quiero comentarte a propósito que tu personaje del Billete a Sevilla, no me acuerdo exactamente el nombre de tu novela, ese personaje femenino también está muy bien trabajado. De tu novela, del cómo es el ahora ya hay pasaje a Sevilla, ¿cómo es? Allá de Valencia a Sevilla. Ahí ese personaje muy bien trabajado en esto de que no es ni 100% empoderada, ni es tampoco la sumisa. Me encantó ese personaje y lo tengo como que lo hubiera leído ayer. Muchas gracias. A ver, es un personaje que le toca vivir en arreglo a la época, encontrándose lo que hay. Y es un personaje que pese a que es avanzado para la época, pero también se tropeza con todo lo que hay en su época y tiene que qué bonita Saray, dice que bordo los personajes. Qué bonita es. Ah, sí, qué buen comentario. A ver si logro, de verdad que me estoy poniendo un poco nerviosita con Cristina, ¿eh? Es que me da mucha rabia. A ver, yo es que creo que cuando escribes, y sobre todo cuando escribes en ciertas épocas, que no puede unirse, pero ¿por qué no puedes unirte, Cristina, si te has unido antes? Creo que cuando escribes sobre un personaje, en arreglo a la época, tienes que situarte en esa época y aunque te siente mal lo que estás escribiendo, que a mí me ha pasado, tienes que amoldarte. Y es lo que había. Puedes ponerlo un personaje más valiente, puedes intentar que se salga un poquito. ¡Por fin! Aquí la tenemos. Ah, ya, qué bien, qué bien. Estoy por aquí. Por fin, por fin. Bueno, dinos, porque estábamos aquí, Lucía y yo, de relleno. Me he puesto, es que me he cambiado, me he cambiado de habitación porque no sé si era la conexión o qué. Debe ser. Bueno, a ver, ¿qué me decías? Lo de las mujeres Claro. que en cierta época pasada escribían empoderadamente, ¿no? ¿Te refieres? Exacto. ¿Qué es, qué es lo que En pienso? el tiempo que Bueno, sea. yo creo que fueron pocas, pero fueron valientes. Las hubo. Pero fueron tachadas quizás de, ¿cómo te diría yo? De demasiado progresistas. Virginia Woolf, por ejemplo, fue muy valiente escribiendo todo lo que escribió, descubriendo su condición sexual y, y bueno, yo creo que fue reconocida cuando ya había fallecido, que es lo que ha pasado con muchas, ¿no? Entonces, bueno, supongo que fueron unas valientes de su época, pero en realidad había pocas. Correcto. Y Pero si sí, habían, quedaban pero tapadas. yo, por ejemplo, lo que veo hoy en día en la literatura, con lo que tú comentabas de ese empoderamiento, es que en ocasiones, que es el ejemplo que había puesto, que tú no te has enterado, no te has enterado porque estás desconectado, no por... Ya, que yo ponía el ejemplo, por ejemplo, una chica del siglo XVII que le dicen que se tiene que casar, lo que decía Lucía, con un hombre de 50 años y aquí decía, pues yo no me caso. Cosas así que me encuentro en la vale, literatura sí. que dices, pero vamos a ver, o sea, lamentablemente no podía decir eso. Y creo No lo podía decir, no, claro, las consecuencias, pero bueno, como te diría, lanzadas siempre ha habido. sí, correcto.
Claro. pero hoy Lo en que día, lo que pasa que sí, ¿no? Encontrártelo en esa tesitura y en esos libros, pues te choca, sabiendo el contexto que había en ese momento, ¿no? En la actualidad, la realidad que vivían, pero lanzadas. toda la vida. Mira, si te fijas, por ejemplo, sin el primer libro que yo recuerdo que leí fue Mujercitas, Ujú, yo el primer libro también. Ujú. que yo tenía 7 años. Eh, bueno, lo que hace Joe no lo hacían. Entonces, lo normal era, como su hermana mayor, casarse, tener niños, tal. Ella coge y su afición era quería ser escritora y pese al temor de sus padres, de sus hermanas, coge y se va y lo consigue. Siempre ha habido, pero que tenían que tener. Yo no creo que fueran las mujeres que describen estas novelas, no creo que fueran invenciones, sino que de vez en cuando salía alguna que se rebelaba contra todo. Cierto, pero dentro, bajo mi punto de vista, dentro de sus posibilidades en la época. Y con lo Sí, poquito que hacían, encima eran vapuleadas. vapuleada, Encima. totalmente. Y una cosa, yo hoy en día observo, sobre todo en literatura romántica, sobre todo es ahí donde más lo veo, eh, como que en esto de las mujeres, con el empoderamiento y todo esto, como que utilizan el control del sexo para demostrar fortaleza. Las dos hacen Sí. así, Ujú. como diciendo que te voy a contar. Mira, yo te voy a decir una cosa. No suelo leer novela romántica mmm, porque me joroba bastante. Es que con todas las que leo pasa lo mismo. O sea, se enfada. Eh, ella utiliza al hombre en función de lo que a ella le apetece. Ahora te cojo, lo que hacían los hombres, lo mismo, pero ahora lo hacen ellas. Ahora te cojo, ahora te dejo, ahora te humillo, ahora me largo. Y luego vuelven a reconciliarse. Es que todas están cortadas por el mismo patrón. Y ya no te digo si te pones a leer una novela erótica, o sea, ya es para morirse. Porque si encontrábamos una novela erótica con argumento, dices, vale, perfecto, pero es que el argumento es ahora te cojo, ahora te pillo, ahora te mato, y de ahí no salen. Entonces, no encuentro, o sea, a ver, en esta vida hay gustos para todo, y tiene que haberlo y existirlo. Y bueno, y felicito a las que escriben novela romántica y a las que escriben novela erótica. Pero yo no suelo ser lectora de este tipo de novelas. A ver, Lucía, venga, que te A toca ver, atacar. Yo luego seguiré atacando por aquí. sí, sí, Cristina, mira, lo que estábamos hablando con Nuria cuando se perdió tu contacto, Sí, hablábamos de los personajes en la novela, que a veces lo que yo decía y repito, se pierde la verosimilitud de la historia, que es un gran error de los escritores, porque esto de que no te hablábamos tanto de las escritoras, sino de los personajes que se desubican en la época. sí, Entonces es como que a veces se pierde el contacto de la época con el personaje no calza, sí. no, al menos eso es lo que entiendo que Nuria y yo lo hemos visto en algunas novelas. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? No de las mujeres escritoras, sino de los personajes femeninos en la literatura. Ya. Bueno, eh, depende mucho del autor, Ujú, ¿no? También claro. eh, el que leas. O sea, yo particularmente creo que lo que se escribe hoy en día no se desvirtualiza a los personajes. Quizás a lo mejor lo que se hace es exagerarlos, pero desvirtuarlos no. En literatura pasada, bueno, sí, en algunos casos suele pasar, sí. Eh, tienen más, tienen más, ¿cómo te diría yo? Tienen más poder las situaciones que el entorno. Ujú.
Entonces, por eso a veces no entiendes cómo los protagonistas actúan de esa manera. Pero ¿tú no crees que resta verosimilitud a la historia cuando sucede Sí, algo sí, sí, así? totalmente, totalmente. Es así, es así. Pero porque se le da más importancia, porque yo creo que no, que se le da más importancia al personaje que al entorno, sin tener en cuenta, sin tener en cuenta la situación. Ujú, ujú. Ya, mira, por aquí Sarayeta dice que hacen personajes que no son creíbles. Claro, si el personaje no es creíble, la historia te la lees, pero es una Se más, cae. no te la Ujú. crees Es que hay tampoco. algunos personajes que no son absolutamente creíbles. O sea, y que a lo mejor sí que existen, cuidado. Es que, claro, tampoco conocemos a todo el mundo y sus reacciones, pero en el entorno que solemos vivir y tal, eh, te cuesta creer que ciertos personajes existan, ¿no? Mm, pero bueno, puede suceder, puede suceder. Yo es que fíjate, bajo mi punto de vista, si una novela tiene buenos personajes, mmm, es más posible que contando una historia sencilla llegue al lector, porque te la crees. Pero si no tiene Claro, buenos personajes y tiene una gran historia, eh, como que pasa más, como que no te la crees, como que la lees una más. No sé, ese es un punto de vista mío, ¿eh? no, no. A ver, también es mi punto de vista, por eso yo escribo como si te estuviera Ujú, contando una historia. ujú. La vida cotidiana. O sea, yo prefiero mil veces eh, contar cosas que puede pasarles a todo el mundo, con más humor, más drama, menos drama, Correcto. ¿vale? Cada una de las cuatro novelas la puedes encasillar en diferentes Sí. sitios, pero que sean reales. O sea, es que las cuatro pueden pasar, las cuatro pueden pasar. Eh, a mí irme a sitios, una cosa que, por ejemplo, me da mucho trabajo y me lo estoy replanteando, bueno, de hecho, Lucía ha sido lectora cero de la última novela que no la he nombrado porque la he presentado a concurso y no puedo decir ni el título Ajá. ni a qué concurso la he presentado. Pero los personajes de esa novela he intentado que sean lo más humanos, lo más creíbles y he evitado, eso te quería comentar, y he evitado lo que en otras novelas me ha dado mucho trabajo, ha sido la investigación. Porque ponerte a investigar sobre los lugares, las tradiciones, todo eso, lleva un trabajo enorme y siempre tienes la posibilidad de meter la pata. Ujú, Sí. Entonces, la última la he situado en Barcelona, no me he movido de ahí ujú. y, bueno, de hecho, cumpliré tus últimos deseos, tampoco me moví de Barcelona y, pero, y creo que esta manera, sin ir para arriba y para abajo, describiendo cosas que a lo mejor tampoco has estado, te evita muchos errores A ver, yo y escribo sobre evita lo que y conozco. hace que la historia sea muchísimo más cercana para el que la lee. Una cosa, Cristina, y luego dejo a Lucía que te pregunte. Hoy en día hay muchos personajes femeninos que son como muy agresivos para indicar, no sé, para demostrar que son poderosas Sí. o que tienen más capacidad. Yo eso lo veo un absurdo, bueno, lo veo una gilipollez. Bueno, pero eso si tú te plantas, esto sin ya sin saliéndonos del mundo de la literatura, si tú te pones en una empresa, como yo trabajaba en una multinacional, las mujeres estábamos en, a ver, que llegábamos a mandos intermedios, teníamos que dedicar tanta piedra, o sea, teníamos que demostrar tanto para poder llegar a un mismo puesto de trabajo que un hombre, que eso hace que la gente cambie, que se empodere de alguna manera, porque era la única manera. También te estoy hablando
de que yo dejé de trabajar hace 10 años y puede que hayan cambiado las cosas, pero es que eso también se traduce a la literatura. O sea, la que escribe, si es una mujer, mm, se, o sea, sí, se marca el territorio, como diciendo, estoy aquí y mi papel de la protagonista tal va a ser una mujer dura, valiente, que machaque, que tal. Por eso no me gusta donde hemos llegado. Pero yo creo que sin agresividad hay grandes mujeres en la historia que con buenas palabras y una caricia han logrado todo. Sí. Y han conseguido de todo. No Pero sé, las menos. Las o de las que menos. menos sabemos. No Bueno, sí, igual me sé. encuentro con todas esas señoras que te he nombrado del siglo XI, del siglo Y a la chita XV, callando lo igual lo hacían todo. conseguían. Claro, Exactamente. no sé yo esa agresividad de los personajes femeninos. En ocasiones sí, obviamente, lo que el ejemplo que has puesto es muy bueno, pero también es cierto que con sutileza muchas veces se consigue muchísimas cosas. Ay, no sé. Claro, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso te digo que tendríamos que evitar completamente hacer lo mismo que han hecho los hombres durante toda la vida. No tenemos que ponernos a su altura, tenemos que ser nosotras. Y nosotras tenemos muchísima más mano derecha que ellos y la izquierda. Entonces, por lo tanto, no es necesario la agresividad, no es necesario el decir estoy aquí porque he llegado, no es, son cosas que a mí particularmente me molestan. Yo, por ejemplo, tú has estado hablando de la novela esta, de la Cámara Secreta. De una vieja cámara. Una Cámara. vieja cámara. Me he ido. Y por lo que has comentado, es una mujer que le toca afrontar muchas cosas, pero tal y como la has plasmado, no es agresiva. Que luego a lo mejor Ella nada, a eso voy. no, Pero ella va por ella todas no. dentro de su condición y no es agresiva, tal Bueno, y como tú la has plasmado. tú tienes que pensar que cuando ella, por ejemplo, en la primera paliza que le pega al marido, se confiesa a su madre, estamos hablando del año, creo que era el año 56. Le dice a su madre que por favor, que la saque de allí, a la madre de la protagonista principal, no de la protagonista principal, no, o sea, la abuela, dijéramos, de la protagonista. Le dice, la madre le dice a su madre, por favor, mamá, sácame de aquí, llévame a casa con vosotros otra vez. Y le dice, ay, hija, a los hombres hay que aguantarles muchas cosas. Es que era ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Te has parado a pensar qué has hecho para provocar su ira? por eso. Es una mujer valiente, Vale, pero no es agresiva, no es no necesario. es agresiva, no es agresiva, no. Ni la hija años después lo es tampoco. A ver, Lucía, venga, que te A ver, toca. Que cada que me descuido empiezo aquí yo. sí, también yo quería insistir que no nos escuchaste, que en ese aspecto yo veo que tú trabajas muy bien esto de situar a las mujeres en la época y en el contexto, ¿no? Eh, Sí, quiero hablar un poquito de las voces de la novela, porque aquí, así lo viví, así lo cuento, tú trabajas una novela coral, que no sí. es fácil. Sin embargo, uno puede distinguir perfectamente cuando habla la una, cuando habla la otra, y encontrarnos con cada una de esas mujeres, eh, cuál fue su pasado, cómo sienten, cuál es su presente. Entonces, ¿cómo te costó trabajar una novela coral? Pues si te digo la verdad, inconscientemente, porque era un trabajo de clase. Allá. Y yo el trabajo de clase lo único que hice fue coger 4 mujeres y esas 4 mujeres cuando habla si te acuerdas en la novela, cada una de ellas, estando en el hotel de Grecia, tienen cada una tiene una mañana para exponer Uh -huh. lo que han sentido durante esa época, ¿vale? Entonces,
yo acabé el trabajo de clase y esas, sí que es cierto, ahora que lo dices, que me acuerdo que la profesora dijo que tenía que intentar diferenciarlas más. Eso sí que es verdad que me costó un poco, porque, claro, te sale tu forma de escribir luego leías y era como todo muy lineal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me imaginé a mis amigas del alma. Las somos 6 amigas que nos juntamos muy a menudo, casi todos los viernes por la tarde y somos completamente diferentes. Nos queremos muchísimo, pero somos la noche y el día. Entonces me fijé en nosotras. Entonces, por ejemplo, la mayor soy yo. La mayor totalmente soy yo. Y las otras 3, pues, son mis amigas. Entonces, fijándote en personas que conoces, es fácil hacer voces diferentes. Dicen que un escritor, una de las mejores tareas que tiene que hacer es la observación. Y es así. La observación. La observación, cosa que yo ya te he dicho al principio, que de observadora no tengo nada. Por lo tanto, cuando me embarco en algún problema, en algún libro, tengo que hacer un ejercicio bestial de observación, porque soy lo más despistado del mundo. O sea, es un gran trabajo, son unos meses muy, muy duros porque probablemente las historias que cuento son historias normales y sencillas y a lo mejor a otro escritor no les costaría porque deben ser observadores, porque yo creo que una cosa importante para un escritor es serlo, pero es que yo no lo soy, quizás porque nunca había pensado en ser escritora. No, yo creo y que también me viene, cada uno. es así, o sea, mira, Lucía ha sido la lectora cero de esta última novela que nos puedo hablar, pero de las anteriores siempre ha sido una amiga mía que bueno, no observadora, no, o sea, lo sabe todo. Y de decirme, por ejemplo, Cristina, pero ¿cómo puedes decir que tal calle baja o sube o tal y cual? Y yo he pasado por esa calle 50.000 veces y no me entero y me pierdo y tengo poco sentido de la orientación y puedo pasar por delante de un establecimiento que lleva 10 años abierto y no haberme dado cuenta. Por lo tanto, cuando me pongo, es durillo. A ver, Lucía. Pero bueno, a lo que me decía es, si tú observas, por ejemplo, en la primera novela, a tu entorno, es muy fácil. No somos clones. Y como no somos clones, cada una tenemos una manera de hablar, una manera de expresarnos, por lo tanto, no es difícil hacer 4 voces diferentes. Lucía, pregunta que yo... Bueno, y entonces ahora hablando de dificultades, yo me pregunto los ambientes, específicamente, no fue una pesadilla, ¿cómo trabajaste los ambientes de la mafia? Pues me metí a leer muchísimo. Me metí, no, eso no lo he observado. Eso no lo he observado. Me metí a leer el mayor juicio que hubo en Sicilia en contra de los mafiosos, donde salieron que eran corruptos los policías, los jueces, los políticos. Mientras hubo el juicio principal, hubieron asesinatos, acallaron muchas voces. Entonces me guié sobre eso. Sobre Sicilia, lo que es la isla, es un sitio que tengo pendiente visitar y que siempre me ha enamorado. Entonces, me he hecho tantos croquis de hacer la visita que es que casi me la sé de memoria. O sea, igual llego allí y digo, ya no creo, ¿no? Porque tengo ganas de ir. Pero bueno, también pues eso, investigar pues eso, comidas típicas, los vinos, lo que se suele hacer allí. El pueblecito que describo, Cefalú, es uno de los más bonitos de Sicilia para ir de los veraneantes próximos a Palermo. Entonces, bueno, ahí sí que tuve que investigar bastante. Cuando
Pero bueno, ya iniciada la novela, ¿eh? No antes, no me hice guión. A ver, Cristina, así la última pregunta para terminar con el tema y luego te dejamos 10 minutos para que hables de lo que te plazca. Pero un poco para resumir, ¿crees que en la novela actual los personajes femeninos son más reales y empáticos que en la literatura del siglo pasado, por ejemplo, que es el 20, ¿eh? Los personajes, perdona, ¿qué personajes? Los femeninos son más reales y Ah, empáticos que en la literatura de siglos anteriores. yo creo que son más reales o se muestran más como son. A ver, yo creo que en la literatura pasada, yo creo que, a ver, se debían mover entre la censura de lo que podían escribir y de la época que vivían. Nosotras tenemos otro tipo de libertad. O sea, yo no creo que le presente a mi editor una novela reivindicativa y me vaya a decir que no la publica. Somos libres. Yo creo que estamos, aunque estamos todavía lejos de conseguir según qué cosas, yo creo que a la hora de escribir tenemos los mismos derechos y las mismas facilidades que puede tener un hombre. Y por eso, claro, los personajes son más empáticos, más cercanos, exceptuando los que salen en las novelas románticas. Ahí no. Lucía, ¿tienes alguna pregunta que Una un poco última resuma? pregunta que te habrán hecho montones de veces, Cristina. Dime. ¿No escribes nunca en catalán? Pues mira, esa es una de mis mayores penas. A ver, yo hablo perfectamente el catalán, leo en catalán muchísimo, pero no sé escribir en catalán. El catalán es muy difícil. Eh, de hecho, eh, a ver, ya sé que quizás lo que diga ahora va a sentar mal, pero me da igual, yo no tengo pelos en la lengua. Se piensan, se piensan que en Cataluña hablamos solamente en catalán, que no contestamos si nos hablan en catalán, que, que queremos apartar el castellano y lo cierto es que si no lucháramos en Cataluña por mantener la lengua castellana la lengua catalana estaría desapareciendo, porque los niños aprenden el catalán en el colegio, pero cuando salen al patio hablan todos en castellano. Tengo que deciros que tengo dos nietos. Mi nieta pequeñita todavía tiene lengua de trapo, pero mi nieto tiene ya 6 años y le hablo en catalán y me contesta en castellano, cosa que en mi casa hablamos todos en catalán. Es muy curioso, pero sus amiguitos son más. Entonces, cuando me dieron la invalidez, me apunté a clases de catalán. Evidentemente a la literatura, lo que era la oratoria y la lectura lo tenía perfecto, pero escribir en catalán es muy difícil, muy difícil. Hay cantidad de tipografía complicada de aprender y que yo ya no estoy para aprender, sinceramente, porque yo ya tengo mis años. Ahora, no te digo que no me gustaría que alguna de ellas las tradujeran al catalán. Eso sí que me gustaría. Porque curiosamente, aquello de que nadie es profeta en su tierra, tengo muchísimos más lectores en Madrid, la Comunidad de Madrid, siguiéndole por poquito el País Vasco y Canarias. Y de Cataluña es donde menos. Bueno, te comento que para mí, yo sé lo difícil que es, porque cuando yo estuve algunas veces, porque mi hijo trabajó un año en Barcelona y lo visitábamos frecuente, ¿Sí? me enamoré del catalán e intenté aprenderlo en línea y estuve un Sí. montón de tiempo, me encanta el catalán, pero después fui a Cataluña y no entendía lo que me decían. Entonces, imagínate, es sumamente difícil, pero es fascinante. Pero a ver, yo soy valenciana y hablo valenciano y con algunos catalanes, sobre todo
los del norte hay veces que les tengo que repetir que me digan las cosas, es que eso depende mucho Bueno, de los bueno, acentos, oye, claro, y yo a los valencianos y a los mallorquines tampoco los entiendo muy bien. claro. Es que Así es. Claro, el deje de cada cada uno, uno, cada lengua tiene su riqueza y lo exacto. importante es respetarlas. Eso es lo más importante del Y mundo. también a los americanos les cuesta entendernos, así que por ahí vamos. Claro, claro. Eso es Bueno, así. Si te vas a Inglaterra, tú junta a un inglés, a un escocés y a un galés y verás tú, Claro, verdaderos problemas tienen entre ellos también. Está así claro. es. Bueno, Cristina, hemos terminado con el tema y tienes 10 minutos para hablar de lo que te plazca. Uy, Y madre ahí mía, todo el mundo pues nada, pues se queda eso, que cortado. Pues no, os diré eso, que os animo a que me leáis. Mm, Y si os gusta, pues encantada de la vida, que tampoco, y sinceramente os lo digo, tampoco es una cosa que me preocupe, porque como me ha venido de repente, o sea, es una cosa que yo nunca proyecté ni nunca imaginé, todo lo que me reporta la literatura para mí es nuevo. Que me tengo cada vez más seguidores, maravilloso. Que tengo, que he conocido a una cantidad de gente estupenda, también, pero os prometo que no miro nunca ni las estrellas, ni las reseñas de Amazon, ni me preocupa lo que digan o lo que dejen de decir. Me da igual. Esto para mí es una cosa que me satisface, que me llena, que me evade totalmente la escritura y todo lo demás para mí es superfluo. Eh, claro, como todo el mundo, o sea, tú lees leo una reseña buena y evidentemente el ego te sube. hombre, Sería idiota decir lo contrario, pero rápidamente bajo, ¿eh? Rápidamente bajo, pienso, "Buah, somos montones, montones de escritores. Cada semana y cada mes salen miles de publicaciones. No todo el mundo puede seguir. Y luego, evidentemente, estoy en una editorial pequeña, con pocos recursos y como no venga Planeta o venga Penguin o venga algo de tal, pues seguir estando en esa editorial donde estoy muy tranquila, donde mi editor es una persona súper seria y, y bueno, ya te digo que todo lo que me está aportando el mundo de la literatura pues es agradable, menos la primera, la primera incursión fue bastante desagradable porque nos pilló desaprensivo y los cuatro autores de Cuatro almas en su universo somos los que salimos de esa editorial chamuscados y escribimos ese libro, ¿no? Pero el resto todo ha sido satisfactorio. Pero quizás lo que tengo que más resaltar es el haber conocido a tanta gente estupenda. Por ejemplo, a Lucía, ¿no? El haber Sí, conocido a Lucía, bueno, pues es para mí un placer inmenso y bueno, ya te conozco a ti también, pero, pero es que me ha aportado muchísimo en ese sentido. Eh, me ha abierto un mundo que me transmite muchísimo, que me aporta y que llena mis ratos de ocio y de no ocio. Mm, Solamente puedo, o sea, decir eso. Lo demás, bueno, espero que salga la próxima novela. Si sale ganadora o finalista es lo de menos, la publicaré y seguirá el mismo recorrido de la serie. muy bien. Pues hoy te deseo muchísima suerte en ese certamen, porque yo también envío mis novelas. Siempre digo que es una manera de que te lean editoriales, porque muchas veces a lo mejor no aceptan manuscritos, entonces envías el tuyo. Yo siempre envío mis novelas a certámenes. Siempre pienso que es una manera que los que lean pueden tener curiosidad y a lo mejor ver tus otras obras o incluso las editoriales. Entiendo perfectamente tu línea porque yo la sigo también. Las envías ahí, es una manera también de que luego la editorial, en el tiempo que necesite leer la novela, como estás pendiente del fallo de un jurado, te despreocupas de si te ha contestado antes o después. En mi caso también lo Bueno, puede mira, ser. yo lo que he hecho esta vez no la he enviado a ningún concurso que haya una editorial detrás. No,
sea, de estas ya no creo. No, Mm. porque cuando una vez estás metida dentro de este mundo sabes cómo funcionan. Que la mayoría de los premios que están, hay una gran editorial detrás, están amañados. O sea, muchas veces se le encarga al escritor lo que tiene que Sí, escribir esos y ya son, sabe que va a son ganar en el Así premio. es. los grandes premios, Los efectivamente. grandes, exacto. Por eso no he querido enviarla a ninguna que hubiera. La he mandado a un sitio que hay un premio económico y que luego te dan la posibilidad de elegir entre 10 editoriales que se interesan por tu novela. Pero que tú puedes cogerla, los derechos son tuyos y por lo tanto lo puedes publicar. Y yo ya he quedado con mi editor de que porque estoy convencida de que no voy a ganar, de que me la publicará, de que me la publicará él. No sé si a finales de año o a principios de otro. Pero he querido, más que nada, también te voy a decir una cosa, mi intención no era presentarla a un concurso. Lo que pasa que creo que tampoco es bueno, es mi sensación, ¿eh? Ya sé que hay gente que hace lo contrario y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero sacar más de un libro al año o muy junto del que ha salido anteriormente es pisarlo, bajo mi punto de vista. A ver, O sea, si yo hubiera podido publicar perfectamente ahora en abril, mayo, cuando acabamos de corregir con Lucía y de repasarla y tal, hubiera podido perfectamente enviarla a la editorial y haber salido en abril o mayo la novela, pero se hubiera llevado un año con la otra. No le das todavía tiempo de recorrido a la cuarta. Entonces, y tampoco me gusta cansar a los lectores. O sea, prefiero que me a ver, que es esperen, que, ¿cuándo vas a sacar otra? ¿Cuándo vas a sacar otra? Por eso la he mandado al concurso, por hacer tiempo, por no tenerla en el cajón. Y si suena la flauta, pues perfecto. hay Pero autores, yo he tenido autores aquí invitados que consideran que tienen que sacarlas como con mucha inmediatez. Va a gustos. Yo, mi punto de vista es que una novela necesita volar y necesita, y más con el montón de gente que hay, salvo que seas un bestseller que claro, te lee todo el mundo de primeras, bueno, pues ahí, no, ahí te da igual. Pero yo creo que una novela necesita volar, necesita su espacio y luego, pues, y sobre todo para sacar la siguiente, tienes que mimarla y tienes que cuidarla. Y una novela de todo hay, ¿vale? No, no me voy a poner a criticar porque de todo hay. Pero no, hay no, no, algunos no. autores que Digo, sacan oye, que cada yo 3 meses y no están bien acabadas las novelas. tengo compañeros que lo hacen. Perfecto. No, no, cada uno es muy libre, pero mi punto de vista es exactamente el mismo que acabas de decir. Mm, Creo que tienen que volar. Ya considero que entre la tercera y la cuarta, y me he dado cuenta porque entre la tercera y la cuarta pasó un año y, y ahora es cuando está empezando a volar la cuarta. Claro, es que hay novelas que van como más despacio, otras van más rápidas, tienen un boom al principio y luego como que se estancan y luego resurgen de nuevo. Depende, pero ya te digo, hay diferentes criterios ahí. Yo no sé ni cuál es el bueno Sí, ni sí, cuál sí. es el malo. Yo tengo No, mi propio ritmo, que yo digo yo. creo que es válido el que tú crees. El que cada uno cree y lo tiene Efectivamente, claro, pues ese es el que ha de seguir. efectivamente. Pues bueno, Cristina, por mi parte, agradecerte, pese a todos los problemas que hemos tenido, el que hayas estado aquí hoy con nosotras, acribillándote a 2 bandas, que es muy difícil. Y Muy bueno, bien, Lucía ahora que te diga lo que ella quiere y cortamos todo junto. Bueno, de acuerdo. yo Muchísimas quiero, gracias por la a invitación. mí me ha Dímelo, encantado, Sofía. a mí me ha encantado trabajar con Cristina, escribe muy bien y le deseo muchísima suerte. Gane o no gane, esa novela va a tener mucho éxito. Y a ti, Nuria, Espero. muchísimas gracias por permitirme estar detrás de el micrófono, porque me has invitado muchas veces y me has entrevistado a mí. Y mi materia y mi tema es entrevistar yo, así que me ha encantado y te agradezco un montón. Pues nada, ya te dije Pues que lo muy bien. haríamos, claro que sí, hay que innovar. Y además Así el es. éxito hasta más importante de tener colaboradores. Yo siempre digo que llegaré a tener audiencia. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muy bien.
Pues muchísimas gracias Bueno, a las dos. buenas noches. Buenas noches. De verdad. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias y a Adiós. todos los que han Adiós. estado con nosotras. Y nada, hasta la próxima. Un besazo y mucho éxito en tus proyectos, Cristina. Y nos vemos. Gracias, muchísimas Venga, hasta gracias. luego. Un besazo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.